La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie y antes de escuchar el Evangelio para este día, vamos a orar. El salmo que escuchamos fue el Salmo 27 y haremos la oración del libro Leyendo los Salmos con Lutero. Oremos. Señor Dios nuestro, tú que eres compasivo y bondadoso, veraz y fiel, te pedimos que nos mantengas mediante tu palabra y defiendas a tu iglesia contra todos los líderes déspotas e infieles. Concede que haya paz en nuestra nación y da sabiduría a quienes nos gobiernan, a fin de que protejan la rectitud y la verdad, para que podamos vivir reposada y pacíficamente con bondad y honestidad por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El pasaje que vamos a meditar en este tercer domingo del tiempo de la Epifanía está tomado según San Mateo, el capítulo 4, y leeremos los versículos del 12 al 20. Así nos dice la palabra de Dios. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces, Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados amigos, hermanos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es una bendición estar con ustedes, cada uno de mis hermanos de la Iglesia Luterana Cristo, como los seguidores, estudiantes, sembradores de Academia Cristo. Este pasaje nos trae el siguiente tema: cómo la Epifanía nos asegura que la luz del mundo está en nuestro corazón. El desierto de Judea está ubicado al noreste del Mar Muerto y al norte de Jericó. Este desierto fue testigo de lo que Dios hizo con Juan el Bautista y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este lugar era donde Juan el Bautista predicaba y las personas llegaban para ser bautizadas. Es más, lo más posible es que fue el lugar donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue bautizado. El Mar Muerto era donde desembocaba el río Jordán. Pero hablando del desierto de Judea, en algún lugar fue donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue tentado por el maligno. 40 días y 40 noches estuvo el diablo tentándole, pero pasó su mayor vergüenza porque el diablo creyó que iba a hacer lo mismo que hizo en el jardín del Edén. Pero volviendo a uno de los personajes de nuestro evangelio para hoy, Juan el Bautista, Jesús escuchó de que él estaba preso. ¿Por qué Juan el Bautista estaba en la cárcel? Checamos al evangelista Lucas, el capítulo 3, los versos 19 al 20, y nos dice: entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas
añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Estamos escuchando y sintiendo también a la vez la aguja de la ley. Siempre esta aguja de la ley ofende la carne pecaminosa del hombre, porque realmente a la carne pecaminosa del hombre, a nuestra carne, le gusta estar en oscuridad espiritual. Usted y yo podemos entender muy bien la actitud de Herodes, el tetrarca, cuando escuchó la ley, cuando le mostraron su pecado. ¿Por qué? Porque nosotros también disfrutamos el pecado, la mentira, el chisme, la infidelidad en todos los sentidos, el amar y confiar en las cosas materiales y el desobedecer a nuestro Dios en todos los sentidos. Aún hemos en oportunidades desechado la palabra de Dios. A nuestra carne le gusta vivir en oscuridad, y cuando la aguja de la ley pincha nuestra carne, y así como nosotros nos fruncimos del dolor cada vez que sentimos un pinchazo, también queremos escapar de este dolor. Y es lo que hacemos en oportunidades. Nosotros, al escuchar cómo el aguijón, el dolor que nos trae la ley, cómo nos humilla, hace que en muchas oportunidades despreciemos la gracia de Dios. Y así como lo hizo Herodes, y es por esto que nosotros huimos de todo aquel que nos predica la ley. Y al huir de todo aquel que nos predica la ley, vamos a tener una triste noticia por la eternidad: el infierno, el lugar oscuro de la muerte eterna. Pero cuando apareció Jesús en la tierra de Zabulón y de Neftalí, como también se nos dice en el texto de hoy, Galilea de los gentiles, encontramos que Isaías y Mateo muestran cómo los líderes religiosos menospreciaban esta región. Por eso escribieron así, Galilea de los gentiles, porque los que vivían en esa región tenían mucho contacto con gentiles. Pero escuchemos bien, los líderes religiosos, aquellos que creían que no necesitaban escuchar la ley porque creían ser salvos por sus obras, que menospreciaban esa región de Galilea, fue el lugar donde apareció la luz. Nuestro corazón, invadido por el pecado y la aguja de la ley pinchando nuestro pecado, nos ha llevado a escuchar las palabras de Jesús: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué produce el arrepentimiento? El escuchar la ley, el escuchar este mensaje fuerte de la ley, como la aguja de la ley entra a nuestro ser, produce dolor. Pero el Espíritu Santo ha hecho que en nuestro corazón también haya contrición por haber pecado contra nuestro Dios, por haber ofendido a nuestro Dios. Y es ahí donde usted y yo, por la obra del Espíritu Santo, hacemos lo contrario que hizo Herodes. Herodes rechazó la gracia. La ley cumplió bien su trabajo en usted y en mí, abrazando a Jesús, abrazando a la luz del mundo. Por esto Jesús predicó: el reino de los cielos se ha acercado. Esto es el Evangelio. Y el Evangelio nos lleva a abrazar a Cristo y a su obra de salvación. El mismo Evangelio nos dice quién es Jesús, y por eso leemos en Juan capítulo 8, versículo 12: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz
de la vida. ¿Por qué Jesús es la luz del mundo? Porque Él nunca pecó, porque Él fue el único que complació al Padre perfectamente. Y si recordamos el contexto de San Mateo, en el capítulo 4, vemos cómo venció la tentación del diablo por amor a usted, por amor a mí. Es por la vida de Cristo, por su vida perfecta, que usted y yo hoy somos perdonados de todos nuestros pecados. Somos perdonados de haber mentido. Somos perdonados por haber hecho chismes. Somos perdonados de nuestra infidelidad en todos los sentidos. Somos perdonados por haber amado y confiado en las cosas materiales. Y hemos sido perdonados por desobedecer a nuestro Dios. ¿Y esto a raíz de qué? De andar al lado de la luz de Cristo. Y esta luz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo también fue a la cruz. Y fue a la cruz para pagar por cada uno de nuestros pecados. Por esto leemos en Corintios: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos y ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esto lo registra 1 Corintios capítulo 1, versículos 23 y 24. Hoy, usted y yo confesamos por la obra del Espíritu Santo que Cristo es poder y sabiduría de Dios, porque Él es nuestra luz. Él resucitó y al hacerlo venció la muerte. Y ya la muerte no tiene ningún poder sobre Jesús, ni tampoco sobre nosotros, porque la luz del mundo, que es el Evangelio, habita en nuestros corazones. Si pensamos bien el lugar donde sucedió esta historia que estamos meditando en este día y donde nuestro Señor Jesucristo llevó parte de su ministerio, fue en la región de Galilea. Y esto nos muestra y nos da la idea de dónde nosotros podemos empezar a contar quién es la luz, qué ha hecho esta luz por nosotros. Hoy en día me sorprende cómo muchos quieren ser misioneros para ir al África o a lugares que son extremadamente olvidados por el mundo. Aunque es buena la intención, olvidan muchas veces que en su propia casa, en su propio vecindario, en su propia ciudad, en su propio país, tienen la misma necesidad espiritual que cualquier lugar en el mundo. Usted y yo, hoy por la obra del Espíritu Santo, vemos el ejemplo de Jesús y entendemos muy bien dónde empezar a contar acerca de lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso Jesús nos enseña en la aplicación del texto de hoy dos verdades. La primera la vemos cuando llamó a Simón, Pedro y Andrés. Nos dice que andaba Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Cuáles son las dos verdades que quiero que veamos en estos versículos, teniendo en cuenta la enseñanza de que la luz de Cristo habita en nuestros corazones? La primera: ¿quién era Pedro y su hermano Andrés? Eran personas comunes, al igual que usted y yo, igual de pecadores, igual que usted y yo. Y es por esto que hoy damos gracias a nuestro Dios por haber puesto sus ojos también en nosotros. Esta verdad en verdad es grande, porque nos muestra que usted y yo somos importantes para nuestro Dios y cómo esta luz del mundo habita dentro de nuestros corazones. Y la segunda verdad la escribe el mismo Pedro, el de esta historia para hoy. En su primera carta,
El capítulo 2, versículo del 9 al 10 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuál es la otra verdad? Que usted y yo tenemos el mismo llamado que tuvo Pedro y Andrés: ser pescadores de hombres, ir y hablar de esta luz. ¿Y dónde vamos a empezar a ser pescadores de hombres? En nuestras vidas. Primero que todo, nosotros necesitamos estar convencidos con la obra del Espíritu Santo que esta luz, que es Cristo Jesús, vive en nuestros corazones. Y después de estar convencidos, pues vamos a predicar esta luz y a vivir en esta luz en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, evitando así hacer divisiones. Por eso vamos a tratar de abrir nuestra boca menos para ofender al otro. Vamos a tratar de no abrir nuestra boca para dañar el nombre del otro o para hablar mal del otro, porque esto trae divisiones. Pero sí vamos a abrir nuestra boca para el perdón, para pedir perdón y también para escuchar cuando nos piden perdón. Cuando nosotros vivimos en el perdón, practicamos el perdón, es porque la luz de Cristo está en nuestros corazones. Pero también vamos a orar por el mundo que está en oscuridad, todos aquellos que están en oscuridad, para que el Señor de la gracia y la misericordia también tenga paciencia con ellos y nos use a nosotros y podamos ir y predicarles el mensaje de salvación, ir y predicarles la ley y el evangelio, para que muchos más permanezcan y pertenezcan a esta luz. Por esto, queremos que muchos otros glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Queremos que muchos otros puedan adorar el nombre de nuestro Dios. Y esto solamente lo podemos lograr dejando que el Espíritu Santo nos siga haciendo luz para otros y viviendo en la luz. Y es así como nosotros vamos a confesar nuestra fe de que Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿A quién he de atemorizarme? Amén. Que el Espíritu Santo permita que las palabras del Salmo 127, verso 1, esté siempre guiando nuestro corazón hasta el último día que estemos en este mundo. Amén. Los invito para que se pongan de pie, es el momento de orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, quien es la luz del mundo, quien nos compró de nuevo, nos hizo tus hijos y nos ha dado la bendición de ser llamados también luz del mundo. Permite que alumbremos a otros y que llevemos el mensaje de salvación a otros. Oramos, Señor, por nuestra Iglesia Luterana Cristo, para que sigamos siendo fieles a la predicación de tu palabra. Oramos por el Ministerio de Academia Cristo, para que también siga expandiendo esta luz a muchas otras personas. Bendice a nuestra hermana Sandra y también a su hija Luisa, que viven en Francia y esta semana cumplieron un año más de vida. Manténlas en la fe, fortalécelas en la esperanza de la vida eterna. También, Padre Santo, queremos poner en tus manos a nuestros hermanos que están enfermos. Oramos por nuestra hermana Ana Ortiz, como por su mamá Nelly, al igual que nuestra hermana Socorro, nuestra hermana Yoli, al igual que Mariano. Bendícelos a todos ellos en sus dolencias físicas. Y también, Señor de los cielos, oramos por el papá de doña Piedad, la mamá de Gloria Chica, igualmente la madre de las hermanas Agudelo. Bendice a nuestros hijos, manténlos en la fe. Bendice nuestros matrimonios y permite que estemos juntos y unidos hasta que la muerte nos separe. Y permite, Señor, que cada día podamos ser luz para otros. Que la gracia de Dios siempre guíe nuestros corazones
y que esta misma gracia de Dios permita que prediquemos este mensaje de salvación. Bendice a nuestros gobiernos para que sigamos teniendo esta libertad de adorarte y también la libertad de poder conseguir el pan diario. Y bendice también a todos aquellos que están siguiendo a tu iglesia, a todos aquellos que se han apartado de la fe, para que vuelvan a reunirse y escuchar del mensaje de salvación. Ponemos en tus manos, Señor de los cielos, esta semana. Bendícenos, fortalécenos. Oramos también por Perú. Allí también tenemos hermanos en la fe. Cuídalos, fortalécelos y que todo lo que está sucediendo allá pueda normalizarse, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.